fue bueno mientras duró. Dice la lápida de Jimmy Savile, el célebre conductor del programa Top of the Pops de la BBC, que tras su muerte en 2011 fue declarado uno de los peores delincuentes sexuales del Reino Unido. Jimmy Savile fue una de las personalidades televisivas más queridas de Gran Bretaña, ex DJ, ex luchador y recaudador de fondos de caridad para niños. Recién en 2013, más de un año después de que falleciera a los 84 años, se supo que acumulaba más de 450 acusaciones por agresiones sexuales de gente que rondaba entre los 5 y 75 años, entre pacientes, personal de hospitales y hasta acusaciones de necrofilia. Primeros años de vida. Jimmy Savile nació en Leeds en 1926, hijo de un empleado de una casa de apuestas y una ama de casa. Siendo el menor de 7 hermanos, su educación estuvo definida por la religión y la atención financiera. Savile dijo una vez que su madre vestía, alimentaba y alojaba a 9 personas con 3.5 euros a la semana, que hoy son alrededor de 175 euros. Su madre, devota religiosa, estaba convencida de que la vida de su hijo había sido salvada por intercesión de una monja escocesa llamada Margaret Sinclair, cuando éste enfermó de lo que podría haber sido una neumonía cuando tenía 2 años. Es difícil saber qué realmente pensaba Jimmy Savile sobre sus primeros años de vida, o sobre cualquier cosa en realidad. Era un cambiaformas, conocido por embellecer sus historias, creando una cortina de humo alrededor de su estilo de vida, que dificultaba que periodistas y biógrafos escribieran algo definitivo sobre él. Los cigarros característicos de Savile provienen de su primera infancia. Dio su primera calada a los de su padre a los 7 años. Dijo: mi papá Vince me dio una calada a uno en Navidad, pensando que me disuadiría de usarlos para siempre, pero tuvo el efecto contrario. En 2011, por ejemplo, el New York Times tuvo que comenzar su obituario con la siguiente advertencia. Las entrevistas que dio contenían un torrente de afirmaciones, algunas verdaderas, otras falsas y otras que ocupaban el vasto limbo de la credibilidad intermedia. Sin embargo, sí conocemos algunos datos. Educado en la Escuela Católica Romana en Leeds, dejó la escuela a los 14 años para trabajar en una oficina a pesar de su inteligencia. De hecho, más tarde sería miembro de Mensa. Esto no era inusual en ese momento. La edad de la finalización de la escuela solo se elevó a los 15 años en 1947, y en 1938 alrededor del 80% de los niños abandonaban la educación a los 14 años. ¿Cómo comenzó? Savile comenzó su carrera como artista pinchando en las salas de bingo de la Meca en todo el país. Más tarde se jactaría de haber inventado el método de desvanecimiento entre 2 discos que todavía emplean los DJs de hoy en día, pero el New York Times dijo que sus afirmaciones eran dudosas, señalando que ya en los años 30 se anunciaban tocadiscos dobles, cuando Savile solo era un niño. Savile, un traficante de toda la vida, también dirigió clubs nocturnos e incluso trabajó como luchador profesional. Alguna vez dijo: la gente que trabaja para mí me llama el padrino, le dijo a The Sun, y nadie se mete con el padrino. Su enorme personalidad facilitó su paso a la radio. Comenzó a trabajar en Luxemburgo, en Londres, como DJ cuando tenía 32 años. Una década más tarde, presentaba 6 programas en la estación con millones de personas sintonizando para escuchar a Savile cada semana. En 1968 se trasladó a la BBC Radio 1. En 1964 se convirtió en el presentador del primer Top of the Pops, uno de los papeles que realmente lo convertiría en un nombre familiar. A partir de ahí, todo fue aumentando. Apareció en numerosos anuncios e incluso tuvo un programa de entrevistas el sábado por la noche en BBC One. En 1975 comenzó a encabezar el emblemático show Jim Fixit, que se emitió hasta 1994. La premisa de esta serie era que los niños escribían en una carta sus deseos y le enviaban al programa, y Jim los volvía realidad. Las estrellas que aparecieron en el programa aparentemente saludable incluyeron a Muhammad Ali y Tom Baker de Doctor Who, pero detrás de escena proporcionó a Savile, un pedófilo depredador, acceso a miles de niños durante 2 décadas, su fama, fortuna y recaudación de fondos. Savile hizo una amplia campaña y recaudó enormes cantidades de dinero para organizaciones benéficas a través de eventos de recaudación de fondos y maratones. Corrió alrededor de 200 a lo largo de su vida, el último fue cuando tenía 78 años. Se ofreció como voluntario en el Hospital Stoke Mandeville, la Enfermería General de Leeds y el Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de Broadmoor.
Con el tiempo le darían una oficina y un dormitorio en Broadmoor, así como un juego de llaves personal que le daría acceso gratuito a las numerosas salas del hospital. Sus actividades caritativas lo convirtieron en una figura nacional muy querida. Se hizo amigo de Margaret Thatcher, quien supuestamente presionó para que Jimmy Savile recibiera el título de caballero, y después de varios intentos por Margaret Thatcher, Savile fue nombrado caballero por la reina en 1990, y también recibe el título de caballero papal. Es imposible saber qué impulsó los numerosos esfuerzos de recaudación de fondos de Savile, pero probablemente fue el narcisismo, la fama y el acceso que le daba a miles de personas que eran vulnerables. No era su amor por los niños, según admitió él mismo, los despreciaba. No podía comerme uno entero, los odio, dijo una vez. Tampoco parecía estar motivado por el dinero. Según The Guardian, en su momento más popular, Savile ganaba alrededor de 250,000, pero pagaba el 90% de ellas a fundaciones benéficas. Vio su vida como una balanza kármica gigante, dijo Dan Davis, escritor de In Plain Sight: The Life and Lies of Jimmy Savile. Citando su tema de 1978 dijo: "He corrido 221 maratones, he tenido 107 combates de lucha libre, he recaudado 45 millones de libras esterlinas para organizaciones benéficas, así que si se hace un balance, por un lado 45 millones de libras en caridad. Y eso es el contrapeso de lo que hay del otro lado. Bueno, debe haber habido muchísimas cosas en el otro lado". Este artículo del HuffPost, titulado "¿Por qué un abusador sexual hace mucho trabajo de caridad?", cita a la profesora de psicología forense de la Universidad de Glasgow, la cual explica por qué muchos de los abusadores sexuales tienen la necesidad de involucrarse en actividades filantrópicas, no solamente para vender una imagen, también parece ser un método para quitarse la culpa y validar sus acciones. La profesora Gilchrist sugiere que también podría haber sido que algunos abusadores sexuales vean el mundo de los adultos como peligroso si están demasiado expuestos a él, por lo que prefieren trabajar y relacionarse sexualmente con un grupo más vulnerable y menos crítico, por ejemplo, los desfavorecidos, los enfermos y los niños. Es posible que el trabajo caritativo se vea implicado en este grooming personal, porque ayuda al perpetrador a creer que siendo una buena persona y siendo alabado por todos los demás, no es posible que esté haciendo nada malo. Tal vez incluso se racionalicen a sí mismos que merecen algún tipo de recompensa por todo su arduo trabajo en forma de algún tipo de derecho ganado al abuso. Tal vez incluso un extraño sentimiento de culpa por el mal que están haciendo es mitigado en parte en las mentes de los abusadores sexuales altruistas por el efecto equilibrador del bien que creen que están logrando con su trabajo de caridad. Personalidad. Excéntrico fue la palabra más utilizada para describir a Jimmy Savile, quien se volvió más extraño y grosero a medida que crecía. Excéntrico exhibicionista, decía el obituario de la BBC. Rey excéntrico de la televisión infantil, decía The Guardian. Era un término que protegía a Savile, permitiendo a quienes trabajaban con él o pasaban tiempo con él ver más allá de una multitud de comportamientos extraños. Cuando se informó que Savile guardaba la ropa de su madre muerta como un santuario, la gente lo hizo pasar por alto, como excentricidad. Cuando lamía las manos de la gente, cantaba tirolesa o se jactaba de acciones pervertidas, era descartado como mera excentricidad. Cuando Savile hacía comentarios extraños o incómodos, se consideraba parte integral de su excentricidad. En el documental de Netflix se ve a Savile haciendo bromas a la cámara sobre secuestro de damas locales, mientras se encontraba frente al Parlamento escocés. A la muerte de su madre en 1972, dijo: "Cuando ella murió era toda mía. Tenía un aspecto maravilloso, me pertenecía, es maravilloso, es la muerte". Algunos encontraron sus comentarios extraños o desconcertantes, y creo que con justa razón. De hecho, profundizar sobre esta relación revela mucho sobre el presentador. La obsesión de Savile con su madre parecía haber sido la única conexión humana que realmente tuvo alguna vez. Él la llamó la duquesa y vivió con ella los últimos 16 años de su vida después de la muerte de su padre Vincent. En su premiada biografía de Savile, Daves reveló que el hermano mayor de Savile, Johnny, que trabajaba como responsable de entretenimiento en un hospital psiquiátrico de Londres, fue despedido tras ser acusado de agredir sexualmente a una paciente. La impactante revelación parecía sugerir que algo en la infancia de Savile podría ser el catalizador de sus atroces crímenes. Su lugar en la psique británica.
Teniendo todo esto en cuenta, es difícil, especialmente para las generaciones más jóvenes, entender el poder que Savile tenía sobre el público británico. Foto tras foto muestra a Savile mirando lascivamente, la mayoría de las veces de pies a cabeza, con un chandal llamativo, un cigarro colgando de un costado de su boca y los ojos desorbitados. De hecho, Savile estaba en todas partes, conoció a todo el mundo, desde delincuentes y políticos hasta celebridades y ejecutivos influyentes. Se dirigió a personas en la cima y en la base de las instituciones, era muy inteligente, así que se dirigía directamente hacia el gobernador de la casa, la persona más importante del hospital, y luego a los humildes porteadores, así tendrá cubiertos ambos extremos del espectro. Incluso logró conquistar a la familia real británica conectándose en particular con el rey, entonces Príncipe Carlos. El documental analizó esta relación y afirmó que Charles acudió a Savile en busca de consejo en varias ocasiones. El director del documental, Rowan Deacon, dijo: Jimmy Savile escribió este dossier, un documento de consejos bastante profundo sobre cómo debe comportarse la reina y cómo los miembros de la familia real no deben competir entre sí. Con los años, los rumores acerca de sus crímenes sexuales, muchos contra menores, fueron creciendo, y el tema aparecía en muchas de las entrevistas que se le hacían. Con sentido del humor, él negaba todo. Visto desde hoy, la mayor parte de sus chistes, incluso al comienzo de su carrera, parecía que todo estaba a la vista y que en realidad no se esforzase mucho por ocultarlo. El primer delito conocido de Jimmy Savile ocurrió en 1955. Este dato surgió de las investigaciones posteriores a su muerte y forma parte de la cronología de sus abusos que se ha ido construyendo. Savile, que en ese entonces tenía alrededor de 29 años, habría abusado sexualmente de un adolescente en Manchester. En ese momento, Jimmy Savile comenzaba su carrera en el mundo del entretenimiento, trabajando principalmente como DJ en salones de baile. En uno de los pocos casos de ejemplo dados por la policía, un niño de 10 años le pidió a Savile su autógrafo afuera de un hotel. Savile llevó al niño dentro y lo agredió sexualmente de gravedad. Los registros muestran que el abuso comenzó en la BBC, en la Enfermería General de Leeds, donde Savile fue portero voluntario durante mucho tiempo, y en el Hospital Stoke Mandeville, donde también trabajó como voluntario. Este fue el comienzo de lo que la policía ha identificado como el periodo pico de abusos de Jimmy Savile, que duró una década. Los registros muestran que Savile comenzó a abusar de niñas en la escuela de niñas de Duncroft, cerca de Staines, donde visitaba habitualmente. Para 1990, Jimmy tenía relaciones de beneficencia con más de 50 hospitales y orfanatos de toda Gran Bretaña. Y una de las partes más aterradoras del documental para mí es la siguiente. Miren esto. Se supone que ese soy yo. ¿Qué te he hecho para que me dibujes de esa manera? De todo. Qué bien la hemos pasado. Nada de peligro. De hecho, déjenme decirles que si no trabajan en un hospital, se están perdiendo de todo. Muerte. En 2011, a la edad de 84 años, Savile murió. La noticia no fue una sorpresa. Savile había estado delicado de salud durante más de una década y había estado en un hospital con neumonía poco antes de su muerte, pero marcó el final de una era. Un verdadero excéntrico británico, los homenajes llegan cuando muere el DJ, presentador de televisión y extraordinario corredor de maratones benéficos, Sir Jimmy Savile, dijo el Daily Mail resumiendo el estado de ánimo de la mayor parte de la nación. Disfrutando del drama hasta el final, Savile hizo exhibir su ataúd cerrado cubierto de satén dorado en un hotel de Leeds, y miles de fanáticos fueron a presentar sus condolencias. ¿Cómo salieron a la luz los crímenes de Savile? Fue la misma institución que había nutrido y protegido a Savile la que finalmente intentó descubrir sus crímenes. Newsnight de la BBC comenzó a investigar al presentador inmediatamente después de su muerte. Los periodistas Myron Jones y Liz McKean habían entrevistado a una presunta víctima frente a la cámara para un especial de Newsnight que estaba programado para transmitirse en diciembre de 2011. Pero de manera controvertida, el programa fue eliminado y reemplazado por 2 homenajes especiales a Savile. La decisión estalló entre bastidores de la BBC y dio lugar a un informe de 185 páginas en diciembre de 2012. Cuando el informe llegó a Pollard, el impulso finalmente estaba detrás de las víctimas. El documental condenatorio y más tarde premiado de ITV Exposure, The Other Side of Jimmy Savile, se emitió en octubre y todas las pruebas apuntaban al hecho de que Savile era un abusador en serie. El documental fue presentado por Mark Williams Thomas, un periodista de investigación que también había estado trabajando con Jones y McKean, en el artículo cancelado de Newsnight,
Incluía el testimonio de varias mujeres que alegaron haber sido abusadas sexualmente por Savile. Más tarde, Jones y McKean ganaron la primicia del año de los London Press Awards por su trabajo. La investigación criminal de la Policía Metropolitana se lanzó apenas 16 días después de la emisión del documental de ITV. Según la policía, tras el documental se presentó un número asombroso de víctimas y se están investigando hasta 200 casos de abuso. Esta cifra se quintuplicaría. Ahora se cree que Savile abusó de unas 1000 personas. La más joven tenía 5 años y la más grande 75. A medida que avanzaba la operación, la policía dijo a la prensa que la mayoría de las 200 víctimas iniciales habían sido abusadas cuando eran niños. La nación quedó atónita. Estamos ante presuntos abusos a una escala sin precedentes, afirmó entonces el comandante de policía Peter Splinder. El perfil de esta operación ha permitido a un número asombroso de víctimas presentarse a denunciar la exposición sexual que se produjo durante su niñez. La investigación policial dio como resultado el informe Giving Victims a Voice de 2013, informe que encontró que Savile había abusado sexualmente de 450 personas, 328 de las cuales eran menores. Savile utilizó su poder y su acceso irrestricto a las escuelas, hospitales e instituciones de salud mental para atacar, acorralar y silenciar a sus víctimas. Historias desgarradoras de sus crímenes incluyen hacer comentarios sexuales, coaccionar a niñas de 14 años en hogares de niños para que le dieran sexo oral, violar a niños que conoció en las salas del hospital e incluso involucrarse tal vez en necrofilia. Si bien no hay pruebas contundentes de este último cargo, el propio Savile se jactó de jugar con cadáveres. Una investigación de 2014 sobre 28 fideicomisos del NHS reveló que 9 pacientes y 19 miembros del personal habían denunciado los abusos de Savile a lo largo de los años, pero no se había hecho nada con las revelaciones, o al menos la investigación no pudo encontrar ninguna prueba de que se hubieran tomado medidas. El inquietante informe reveló toda una vida de crímenes. El primer ataque reportado contra Savile había sido en 1955 cuando tenía 29 años. La última había sido en 2009 cuando tenía 82. La gran cantidad de abusos de Jimmy Savile que tuvieron lugar durante décadas plantean la pregunta del por qué nadie lo denunció antes. Y bueno, es que en realidad sí lo hicieron. Muchas de sus víctimas intentaron hablar con figuras de autoridad y fueron ignoradas o les dijeron que se callaran. Esto en parte gracias al poder que Savile tenía y a los contactos en la policía, ya que cuando llegaban acusaciones a este pueblo, la verdad no recuerdo ahorita cómo se llama, pero probablemente pondré el nombre de aquí el pueblo, tenía contactos con la policía de ahí, y cuando llegaban acusaciones hacia él, lo que hacía era pedirle a sus amigos que las desecharan, y era justamente lo que ellos hacían. Así que realmente a las víctimas nunca se les prestó atención, es más, hasta se intentó acallarlas. Los ejemplos incluyen a una niña del hogar infantil de Duncroft, quien dijo que la pusieron en una unidad de aislamiento durante varios días después de quejarse cuando él la tocó. Durante años intentamos denunciarlo, dijo. Años más tarde, una de las mujeres de Andrew Ogan del London Review of Books dijo, incluso tuvimos una fuga masiva a la comisaría de policía de Staines. En 2012, Sky News informó que Liz Tu, una abogada que representaba a 9 mujeres que acusaban a Savile de delitos sexuales, dijo que varias de las víctimas informaron sobre los asuntos a los miembros, pero que no se tomó ninguna medida. Una paciente anónima de Broadmoor afirmó que cuando intentó denunciar a Savile por tocarle el pecho, la recluyeron en el régimen de aislamiento durante semanas. Después de una investigación en el hospital de Leeds en 2014, el Departamento de Salud se disculpó por los procedimientos totalmente inadecuados que permitieron que el abuso de Savile continuara durante tanto tiempo. Concluimos que la cultura institucional en Broadmoor antes era inapropiadamente tolerante con las relaciones sexuales entre el personal y el paciente, y podía ser hostil con cualquiera que intente denunciarlo, afirma el informe. Hubo un claro y repetido incumplimiento de las normas de salvaguardia, afirmó. De manera similar, una investigación de la BBC de 2014 sobre los abusos de Savile realizada por Dame Janet Smith reveló que personas de la BBC habían oído hablar de las acciones de Jimmy Savile, pero tampoco actuaron. La otra cosa que encontré extraordinaria y muy triste es el número. Muchas personas con las que he hablado se contactaron con la BBC y son muchas las que dijeron, oh sí, todos sabíamos de él, dijo Peter Saunders, director ejecutivo de la Asociación Nacional para Personas Abusadas en la Infancia, sobre la publicación del informe. Así como la gente sabría sobre Weinstein, pero no hizo nada, detrás de puertas cerradas en muchas de las instituciones sagradas de Gran Bretaña era ampliamente sabido que Savile era un pervertido.
Según Dapes, hace décadas miembros de la oficina de la prensa de la BBC se reunieron con los jefes del Fleet Street supuestamente para intentar averiguar si los periodistas habían dado cuenta de los rumores de Saville. Por supuesto que sí, pero hablaron abiertamente de no seguir las pistas. Saville era un tipo popular. Aparentemente dijeron, los editores consideraron que no había ningún apetito público por una casa de brujas contra el querido presentador. Si bien el nombre y la reputación de Saville estarán destruidos para siempre, y sus organizaciones benéficas han cerrado, incluso si cambiaran sus nombres, siempre estarán contaminadas por el legado que tienen. Para muchos, esto es un escaso consuelo, el que hayan retirado los nombres de las asociaciones, que las hayan cerrado, que hayan quitado sus estatuas en hospitales de niños. Sí, hacer eso no está mal, pero realmente es poco. Eso es poco, considerando la cantidad de víctimas que tuvo y que probablemente éstas nunca tendrán una compensación ni justicia realmente, porque él está muerto y tristemente el dolor que dejó en sus víctimas que aún siguen con vida no se acaba cuando él muere. Sigue ahí, y lo que da más coraje es que demasiadas personas hicieron la vista gorda durante años y permitieron que los abusos continuaran. Demasiadas víctimas fueron ignoradas, o peor aún, castigadas, cuando intentaron compartir sus experiencias con figuras de autoridad cuyo objetivo principal era protegerlas, y no lo hicieron.